Si eres empresario, este video es para ti. Al igual que tú, sé que se siente a veces tener ese sueño, esa idea maravillosa que se convierte casi que en tu hijo, donde día a día te levantas por ese objetivo, donde día a día te impulsas a salir adelante, a trabajar con más entusiasmo, pese a las horas, pese al cansancio. Y existe dentro de ti esa satisfacción cuando se hace un trabajo muy bien hecho. Pero también hay momentos en los que sientes que quieres tirar la toalla, que no hay posibilidades de seguir, que la parte financiera no ayuda, que no tienes acceso a créditos, que de pronto ya se te acabaron los recursos más allegados, que son tus familiares, tus tíos, tus parientes, que te pueden dar un impulsito para poder seguir ese sueño. Y aquí es donde quiero que te quedes hasta el final. Quiero darte un mensaje muy especial. Quiero agradecerte por tu tiempo, por estar aquí. Porque al igual que tú he vivido muchos momentos de esos, crear una empresa, tener un emprendimiento, independientemente del ciclo o de la etapa en la que te encuentres, es muy satisfactorio. Tienes muchos puntos de luz, muchos puntos de satisfacción, muchos puntos de entender muchas cosas y sobre todo de aprender día a día, de transformarte para poder transformar a las otras personas. Eso te lo entiendo y quiero que te quedes hasta el final por eso. Tengo información muy valiosa para ti que sé que te va a ayudar en este momento donde a veces la incertidumbre se apodera de nosotros, pero siempre hay una luz al final del camino donde te dice qué seguir, cómo seguir. Y esa resiliencia que tenemos todos los emprendedores o empresarios es lo que nos lleva a ir aprendiendo cosas nuevas. Entonces te agradezco por estar aquí y quédate hasta el final. A veces cuando tienes empresa te preocupan muchas cosas, te preocupan las deudas, te preocupan la falta de ventas, te preocupa el flujo de caja, te preocupa cómo pagarle a los proveedores o a los empleados, cómo mantener los clientes, cómo mantener tu empresa, cómo comprar insumos. Tener empresa te genera muchas veces incertidumbres, muchos pensamientos. Como empresarios tenemos que aprender muchas cosas, inclusive si estás empezando, se deben hacer muchas cosas al tiempo. Aquí estás luchando por tus sueños, estás luchando por transformar tu vida y transformar otras vidas, porque también tu sueño de empresa o emprendimiento va a ayudar a la sociedad, va a ayudar a muchas personas, vas a necesitar personal y le vas a dar trabajo a muchas personas. Es aquí donde las preocupaciones aumentan y te preguntarás, bueno, ¿y quién es Soraya para decirme todo esto? Aquí quiero darme a conocer un poquito. Hace 4 años creamos dos sociedades con mi hermana, mi gemela, mi socia del alma, eh, donde son empresas que, como te he dicho, pues hemos vivido todos los procesos. Hemos vivido el proceso de crearla, de fundarla, de tener una idea, de consolidarla y de materializarla sobre todo. Inclusive, pues, como somos gemelas casi que todos por dos, entonces al final decidimos crear este sueño doble donde hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido eh, temas que son desconocidos o eran desconocidos para nosotros, marketing, ventas, donde realmente pues aprendes a hacer el día a día, creces en el día a día y sobre todo lo más importante, nunca dejas de aprender. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Soraya? Soy una persona apasionada por enseñar, soy una persona con valores que a veces le duele la sociedad y a veces duele lo que pasa en el mundo, pero busco ser un granito de arena para llegar a muchas personas, para transformar vidas y eso es lo que hacemos. Mi hermana, mi socia, mi compañera de vida desde que nací, ha sido mi pilar en muchas cosas y es mi fuente también para ayudar a muchas personas. Es parte del trabajo, del equipo de trabajo que somos. Y
¿Quién es Soraya para decirte todo esto? Soy contadora pública de profesión, soy empresaria, como te decía, hace 4 años y soy consultora empresarial hace más de 10 años, donde he podido ver qué es lo que sucede en las empresas y cuál es el éxito de esas empresas que han crecido. Por eso quiero darte un mensaje muy especial a ti si estás hasta ahora empezando, si estás ya con tu negocio y no sabes de pronto qué horizonte le puedes dar. Quiero hablarte de un tema muy específico y es la parte financiera. Cuando nosotros tenemos empresa, evaluamos diferentes ciclos, evaluamos el tema de ventas, el tema de marketing, del producto, del servicio, nos asesoramos mucho en esos temas, en cómo hacer crecer nuestro negocio, pero a veces descuidamos el tema de las finanzas, ya sea porque no te gusta, porque no es tu carrera o porque de cierta forma no es lo que te llame la atención o no lo consideras una prioridad, pero se convierte en una prioridad cuando estás en un determinado momento de tu negocio. Si quieres un inversionista, necesitas tener números muy claros de tu negocio. Si quieres un préstamo, acceder a un préstamo también. Si quieres tener nuevos socios, también va a ser un número, o vas a tener que conocer muy bien los números de tu negocio o inclusive para ti mismo. Si quieres tomar mejores decisiones, vas a tener que conocer de una parte financiera. Y si tú eres de o tienes un conocimiento en finanzas, no sobra. Créeme que aunque yo soy contadora de profesión, aunque llevo muchos años hablando de finanzas, de haciendo análisis financieros, pues al final todos los días aprendes y aprendes nuevas estrategias, aprendes nuevos conocimientos que te van a permitir impulsar tu negocio de otra forma. Entonces, esto es lo que quiero compartir contigo. Espero que te quedes al final y muchas gracias por estar aquí. Vamos a explicar un poquito o hablar un poquito de las etapas de vida de las organizaciones. Nosotros consideramos las empresas como si fueran también parte de un sueño, ¿cierto? Y tiene todo sueño y tiene todo negocio, un ciclo y unas etapas donde vas a ir escalando. Prácticamente es casi que la vida de una persona también, ¿no? O sea, desde que naces, tienes un proceso de infancia, tienes un proceso de juventud, de madurez, y después de que llegue la madurez, en las empresas tienes dos opciones: o se acaba el negocio y va hacia abajo, o puedes renacer. Y eso es lo que quiero que revises tú en este momento en qué etapa está tu negocio, si hasta ahora tienes una idea de negocio, si hasta ahora estás emprendiendo, si hasta ahora la conformaste y estás haciendo todos los papeles iniciales, o si ya de pronto tienes algunos años con tu empresa, pero pues estás muy joven todavía en el mercado, o si ya de pronto has aprendido, escalado, negociado, generar diferentes cosas y estás en una etapa de juventud, o por el contrario, ya estás en una etapa muy madura y de pronto necesitas empezar a ver estrategias diferentes para no hacer un declive dentro de la organización, sino por el contrario, o sea, realmente hacer que renazca y perdure mucho más. A veces es muy triste ver las estadísticas de fracasos o de cierre de los emprendimientos, porque pues casi que el 70 o más del 70% no dura ni siquiera 3 años. Y esto se debe a muchas causas, se debe a falta de conocimiento, a falta de administración, a malas decisiones financieras. Y eso hace que muchos emprendimientos o muchas empresas quiebren. Y es muy triste cuando esto pasa, o sea, porque te sientes que fracasaste, te sientes que perdiste todo tu esfuerzo, te sientes que pues digamos que es un fracaso momentáneo. ¿Por qué lo digo momentáneo? Porque pues al igual que muchos, todos emprendemos muchas veces, todos tenemos ciertas situaciones. Yo también tuve otros negocios donde no me fue tan bien, donde la mejor decisión era acabarlo por diferentes razones. Tienes que saber que en los negocios también pasa eso, que el hecho de que cierres un negocio no implica que no puedas volver a abrir otro o que no se puedan transformar las empresas. Y aquí es donde es importante que tú conozcas
cuál es ese ciclo de vida de las empresas y qué podemos hacer en cada uno de los ciclos de las empresas. Entonces, quiero que te cuestiones un poquito, que analices tu negocio, que analices tu emprendimiento y digas, yo estoy aquí en el nacimiento, yo estoy aquí en la infancia, estoy en la juventud, o estoy en la madurez, o estoy inclusive en una etapa de declive que quiero cambiar y quiero volver a impulsar mi negocio. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, esas etapas y qué es lo que deberías conocer en cada una de ellas, qué deberías tener en cuenta, qué no deberías tener en cuenta, porque va a ser muy importante. Entonces, ¿qué deberías tener en cuenta en la parte de nacimiento o en la etapa de nacimiento? Esto no es desde que ya constituiste la empresa, sino desde también, si tienes una idea, debes empezar a conocer y a materializar un poquito esos números para que tu idea se vuelva en una empresa y la puedas materializar. Cuando tú empiezas un negocio, debes conocer cuál es el valor de tu inversión, o sea, cuánto realmente va a equivaler tu aporte, qué datos necesitas de inversión, si vas a tener socios, si vas a estar solo, qué monto, si la inversión va a ser con capital propio, es decir, tus ahorros los vas a invertir en un negocio o por el contrario inviertes una parte de tus ahorros, pero hay otra que tendrías que sacar por crédito, que no es, pues a veces es una opción, pero no es tan buena iniciando. Entonces, eso es lo que debes tener y conocer muy bien. Que también debes conocer los costos de tu negocio. A veces nosotros empezamos creando productos o haciendo servicios y no sabemos con exactitud cuáles van a ser todos los gastos o costos que tenemos que incurrir para poder llevar esa venta al cliente. Y a veces nosotros decimos, no, sí, voy a vender tantos productos, voy a hacer tantas horas de servicio, pero no detallamos esos costos. Y eso es muy importante que los tengas en cuenta porque eso es lo que te va a permitir saber si tu empresa o tu negocio va a ser rentable o no. Si no conoces todos los costos, va a ser muy difícil. Si no conoces si tienes que pagar arrendamiento y cuánto tienes que pagar, si vas a tener personal y cuánto le vas a pagar, si vas a tener que adquirir un insumo para poder hacer tu producto y cuánto te va a costar. Todo eso lo debes y todos esos números los debes conocer desde el inicio. Ahora, también debes conocer las unidades de tu negocio. A veces nosotros empezamos con un producto mínimo viable, pero también podemos tener la opción de decir, presto este producto más este servicio de mantenimiento o más este servicio de consultoría y empiezas a tener líneas de negocio diferentes. Entonces empiezo por un lado, empiezo por otro y va a ser muy importante que las identifiques, que sepas qué es, cuáles son todas las líneas que vas a tener y vas a manejar. ¿Qué otro punto debes conocer? Tienes que conocer tu punto de equilibrio. ¿Por qué es tan importante conocer tu punto de equilibrio? Porque el punto de equilibrio es lo mínimo que yo tengo que vender para poder cubrir todos mis costos y mis gastos y quedar con cero utilidad, pero cubrir todos mis costos y mis gastos. A veces cuando empezamos los negocios, y es muy común si tú tienes una papelería, si tú tienes un taller, si tú tienes una panadería, si tú tienes cualquier tipo de negocio, sea grande o pequeño, realmente debes conocer el punto de equilibrio. Si no lo haces, y es lo que muchas veces pasas, vas a ver que no cubres los costos del mes y vas a empezar a ver que en la plata no te alcanza, que aunque estás vendiendo no te alcanza y vas a tener que adquirir créditos o préstamos que al final van a ser mucho más costosos para ti. Entonces va a ser muy, muy, muy importante que empieces también desde el principio a saber cuál es tu punto de equilibrio. Si de pronto empezaste, llevas algunos años, todavía estás en una parte, digamos que muy básica del negocio, nunca es tarde para conocer todos estos números, entonces procura hacerlo. Y lo otro es que debes tener una estructura mínima, pero mínima financiera, que te permita saber datos básicos. Datos básicos de cuánto tienes en caja o bancos, datos básicos de si tienes inventario, cuánto tienes en inventarios, cuáles son tus gastos mensuales, cuáles son tus ingresos y al final, si tú hasta ahora estás empezando,
No necesitas un software súper robusto o una plataforma, una aplicación súper robusta. Si tienes Excel, desde un Excel lo puedes hacer, pero sí va a ser importante que lo tengas. Así sea en un cuaderno, que identifiques cuánto estás vendiendo, cuánto inventario se te está acabando, cuántas compras estás haciendo. ¿Por qué? Porque en la medida que tú empieces a ser organizado financieramente y en tu negocio, va a ser el éxito de tu empresa. Muchas veces, y es muy lamentable ver negocios muy pequeños que no crecen precisamente por eso, porque no conocen sus números, no conocen cuánto es su punto de equilibrio, no conocen cuántos ingresos son mensuales. Y esto va a ser un factor determinante. Ahora, otro tema que creo que nos pasa a todos los emprendedores iniciando es que no puedes mezclar tus finanzas personales con las finanzas de la empresa o del negocio. Y acá dirás, pero ¿cómo lo hago si yo voy a vivir de esto? Lo principal es que te establezcas un sueldo mínimo con el que tú consideres que puedes vivir, que puedes de cierta forma cubrir tus gastos básicos personales, pero mantenerlo como si fuera un negocio, como si tú fueras empleado, como si fueras a contratar a otro empleado y no descapitalizar desde el inicio de las empresas. Porque si haces esto, es muy difícil que llegues a los 3 años de negocio. Realmente aquí es donde se vuelve exitoso que tú partas el sueldo o tus gastos personales y los gastos que son de la empresa. Y aquí es lo mínimo que debes tener en cuenta para esta etapa de nacimiento. Ahora vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa, ¿cuál es? La infancia. Hasta ahora estamos en un proceso muy nuevo. Haz de cuenta, somos niños de 6, 7, 8 años. No necesariamente quiere decir que las empresas tengan esa edad, ¿sí? Sino que es una etapa temprana donde estás todavía conociendo cosas, donde estás experimentando, donde ya tuviste una posibilidad de tener ventas, ya tienes un detalle de costos, pero has ido aprendiendo. Y cada día vas aprendiendo más. Todavía no eres madura para el mercado, todavía estás en una etapa básica de la empresa y en una etapa básica financieramente. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta en esta etapa? Ya en esta etapa de infancia, tú debes tener como empresa estados financieros básicos. ¿Qué son estados financieros básicos? Un balance general donde te permita ver todos tus activos y tus pasivos, un estado de resultados donde yo pueda detallar los ingresos, los gastos, los costos y tener la utilidad que tienes año a año o periodo a periodo, y un flujo de caja. Básico debes tener eso, básico, mínimo deberías tener eso. Ahora, ¿qué es otra cosa que es importante llevar, pero nos cuesta como empresarios llevar? El presupuesto. Y tú miras, ay Soraya, pero esta vaina cómo es. Nos da miedo controlar los gastos, lo sé. Nos da mucho miedo controlar los gastos, inclusive los gastos personales, porque si tú anotas en qué estás gastando, en qué te estás llevando el dinero, es muy difícil controlar eso. Sí, a veces pasa. Pero es el éxito de que tu empresa vaya creciendo. Entonces, ¿cómo estableces un presupuesto? Entonces, tú presupuestas cuánto vas a vender, pero también presupuestas cuánto te vas a gastar. Y lo importante de esto no es solo hacer el presupuesto, es empezarlo a controlar. ¿Y cómo controlas? Que si tú dices, voy a tener 10 millones de pesos en salarios, bueno, que no se te pase ese monto. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a exceder en el presupuesto, vamos a empezar a ver que incrementan los gastos. Pues sería fabuloso que tus ventas incrementaran más el presupuesto, es decir, que vendieras más de lo que tienes presupuestado sería excelente, pero en los gastos sí hay que controlarlo mucho. ¿Para qué? Para que te pueda dar una utilidad o la utilidad que tú esperas del negocio. Ahora, también otro punto importante que debes tener en este aspecto es llevar el flujo de caja. A veces tú dices, bueno, Soraya, pero es que el flujo de caja lo llevo periódicamente, lo puedo llevar y es lo que tengo en la cuenta bancaria. Sí, pero debes tener en cuenta que ese flujo de caja debe ser periódico, que lo debes evaluar, que debes saber
cuánto te entra, cuánto te sale y sobre todo, lo más importante, de eso que te queda, ¿cómo lo estás administrando? ¿Realmente lo estás ahorrando? ¿Te lo estás gastando? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo con ese flujo de caja? Y acá también es un tema muy importante que se vuelve como en una estrategia súper exitosa, es conocer los márgenes de utilidad de tu negocio. La etapa inicial a veces estamos hasta ahora conociendo datos y no tenemos como una suficiente información para saber estos márgenes de utilidad, pero ya a este punto de tu empresa los deberías conocer. Deberías conocer cuántos son tus ventas, cuántos son tus costos y cuánto es el margen de utilidad, que es la diferencia entre el ingreso y el costo o gasto, cuánto es lo que estás ganando por cada producto o servicio. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque aquí a veces cometemos el error de cierta forma de decir, ay no, yo gano en unos productos, pierdo en otros, pero cuando tú te das cuenta que los productos que más vendes son sobre los que más estás perdiendo, pues al final, ¿qué estás haciendo? Nada, y no estás haciendo mucho con rentabilizar tu negocio. Entonces, por eso es muy importante que tú conozcas los márgenes de utilidad de cada producto o servicio para que puedas vender y en las estrategias de ventas puedas vender los que más te rentan, no sobre los que más pierdes. Porque sí, efectivamente a todos nos pasa. Hay algunos productos o proyectos o servicios donde ganamos más en unos y perdemos en otros. Pero hay que tener en cuenta eso, que nuestra estrategia de ventas vaya enfocada a vender los que más nos generen margen de utilidad, no a los que nos hagan perder. Y en esta parte también que deberías conocer las formas de apalancamiento. El apalancamiento vas a encontrar mucha teoría, muchas cosas que te dicen, ay, haz esto, haz lo otro, pero al final, en una frase muy sencilla es, ¿quién me puede apalancar? O sea, ¿quién me puede dar ese impulso para seguir adelante? Y esto no solamente lo tienes a través de los bancos o de los créditos financieros, esa es una parte, pero también lo puedes hacer a través de negociaciones o alianzas con los proveedores o lo puedes hacer negociando condiciones de pagos con los clientes. Entonces tu estrategia financiera no solamente debe ir enfocada a los bancos o a tener créditos o a tener esa parte, digamos, de deuda que normalmente se tiene, no, por el contrario, hay otras formas de apalancarse y hacer alianzas estratégicas con tus proveedores y alianzas estratégicas con tus clientes para poder así hacer un apalancamiento en tu negocio y que vaya al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Bueno, es una etapa de juventud. En este nivel más que conocer, porque ya conoces números, más que hacer algunas cosas, pues debes hacer proyecciones. Y en esta etapa de juventud es como, listo, estoy en el colegio, estoy terminando el colegio y ahora qué sigue con mi vida, ¿cierto? Nos ha pasado a todos en esta etapa, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, en las empresas también pasa esto. Entonces, en esta etapa de juventud, ¿qué debes hacer? Generar ya proyecciones de tus números financieros, es decir, bueno, ya estoy constituida, ya conozco unos datos de ventas, ya conozco unos datos de costos, ya conozco algunas variaciones. Bueno, ¿qué tengo que hacer para aumentar esos números? ¿Qué tengo que hacer para seguir adelante y crecer? Y esto es una proyección. Ahora, ¿qué también debes hacer? Debes ya interpretar los estados financieros de una forma adecuada. A veces cometemos el error de decir, ay no, mira, es que mi contador me lleva a eso y lo manejamos más por un tema tributario independiente del país en que estés. Y entonces solamente se convierte que tu contador es el que presenta los impuestos y yo pago los impuestos y ya. Si bien los estados financieros traen tu historial de la contabilidad, es decir, traen datos anteriores, pues si tú los logras interpretar adecuadamente como dueño de tu negocio, vas a poder tomar mejores decisiones. A veces el error que cometemos aquí es, sí, yo hago estados financieros, pero no me preguntes cómo se leen porque no conozco, no sé qué dicen, solo traen unos números ahí y esos son los que yo presento a los bancos o a los inversionistas o a los entes de control para presentar información.
Pero tú como dueño de negocio, ¿qué estás interpretando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué análisis puedes hacer del negocio? Te van a dar mucha información si los tienes al día. Y aquí es muy importante eso, porque a veces no solamente no tener información o tenerla cada mes, cada 6 meses, cada año, no, tiene que ser información que está en línea, que tú puedas conocer al día a día, al detalle. Y aquí se vuelve súper importante que tu equipo financiero esté alineado con las estrategias que tú tienes como gerente o como dueño de negocio. Y acá tu obligación o tu responsabilidad sería interpretar y saber interpretar estos estados financieros. Y ya en el punto anterior vimos que tenías que saber cómo calcular los márgenes de utilidad. Ah, bueno, en esta etapa de juventud, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo los optimizas? ¿Cómo vamos a hacer que eso crezca? Que realmente identifiques, bueno, tengo un margen bajito porque estoy teniendo un costo mayor. Ah, bueno, ¿cómo optimizo esos márgenes de cada producto y servicio para aumentar tus ventas y sobre todo no solo aumentar el valor de ventas, aumentar tu valor de utilidad? Para que así la empresa genere más. Y otro aspecto que deberías hacer en esta etapa, si estás, es generar indicadores financieros para que tu negocio siga creciendo. Lo que no se mide, lo que no se controla no se mide y lo que no se mide no se puede mejorar. Es lo que muchas veces se dice. Entonces, los indicadores financieros te van a permitir es hacer esa medición. Si tú dijiste, mi margen de utilidad debe estar en el 30% y tengo un indicador donde los márgenes deben estar en el 30% y vas a ver que están en el 15%, pues aquí qué está pasando. Aquí es donde tienes que empezar a medir esos resultados que estás teniendo, a controlarlos y eso se hace a través de algunos indicadores financieros. Entonces, en esta parte de juventud es lo que vamos a dar el impulso. Ya venimos conociendo, ya tenemos una etapa de conocimiento y en esta etapa es decir, ah, bueno, ya voy a salir a mi vida de madurez. Entonces, ¿qué necesito hacer? Todo esto que acabamos de hablar. Y ya viene una etapa de madurez en los negocios. ¿Qué es una etapa de madurez en los negocios? Pues ya tienes más de 20 años, a veces hay empresas que tienen 30 años, tienes un cierto periodo, ya eres conocido en el mercado, ya tienes unos clientes constantes, ya estás en una etapa donde dices, bueno, tengo hasta un equipo de trabajo consolidado, ¿cierto? Entonces, en esta etapa, ¿qué deberías considerar? Tener un equipo de trabajo sólido, no solamente un equipo de ventas, no solamente un equipo de marketing, no solamente un equipo que trabaja en la operación, sino también un equipo financiero que te respalde, un contador, un administrador, un financiero, que te permitan a ti como dueño de negocio soltar y en este caso pues muchas veces tú tienes hasta gerentes aparte de los dueños donde generan pues todo este trabajo y realmente consolidan a que la empresa siga en crecimiento. En esta etapa de madurez es muy constante ver que las empresas se mantienen casi sobre el mismo nivel. ¿Por qué? Porque ya cubrieron su etapa, digamos que de inicio, de inclinación y ya están estabilizadas. ¿Sí? Entonces en esta etapa pues ya es tomar decisiones estratégicas, estrategias para los proveedores, estrategias para los clientes, estrategias para tu equipo de trabajo como liderazgo y revisar periódicamente esas estrategias que estás haciendo. ¿Para qué? Para que la empresa en vez de hacer esto o esto empiece a seguir un poquito hacia arriba. Es muy difícil en esta etapa de madurez que tengas una curva muy alta de inclinación. ¿Por qué? Porque tendrías que meter mucho en innovación, hacer casi que una reestructuración en tu negocio, darte a conocer diferente y hacer todos esos temas de innovación que se pueden dar muy bien en esta parte, porque ya conoces pues todos tus números, ya tienes proyecciones, ya tienes conocimiento del mercado. Y aquí es donde tomas esas decisiones de decir, bueno, listo, vamos a cambiar, vamos a innovar para poder tener otro crecimiento. Si no va a pasar que puedes durar un buen periodo de tiempo donde las ventas se estanquen, donde los costos ya estén estables, donde la línea sea muy paralela. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, revisar estratégicamente decisiones,
tener diferentes apalancamientos y sobre todo tener diferentes fuentes de ingreso. Acá ya puede que la empresa tenga diferentes líneas de negocio, diferentes inversiones de la empresa como tal, tenga propiedades que estén a nombre de la empresa y renten por otro lado. Entonces vas a ver una diferentes fuentes de ingresos que van a tener como tal el negocio. Lo que te decía, tener una estructura financiera súper sólida, consolidada y sobre todo que vaya alineada también a lo que quiere o a la visión que tiene la empresa o los dueños de la empresa. Y sobre todo en este caso, pues ya deberías tener proyecciones y cumplir esas proyecciones. Ya no solamente es, yo quería esto y no lo logré, pero lo sigo queriendo, sino ya en este caso, mi proyección fue esta, la cumplí, mi proyección fue esta y la cumplí, porque ya tienes toda la consolidación para hacerlo. Y esto es lo que tienes en la etapa de madurez. Ahora, después de la etapa de madurez, ¿qué vas a tener? ¿Qué tiene? ¿Qué sigue? Bueno, puedes tener dos opciones, o que renazca la empresa o que declive. Entonces, si llegas a esta etapa, para poder renacer, ¿qué deberías hacer? Revisar tus estrategias, plantear unas nuevas, hacer una innovación, modificar los presupuestos, de pronto ser presupuestos más ambiciosos, diversificar o revisar tu modelo de negocio. A veces llegamos a la etapa de madurez con uno, con dos, con tres servicios o productos que son como lo que nos ha dado pues todo este tiempo, pero a veces puedes decir, el mercado necesita cosas diferentes. Entonces aquí es donde puedes diversificar haciendo estudios de mercado y sabiendo qué es lo que quiere tu mercado, qué necesidad puedes suplir y poder empezar a hacer diversificaciones para volver a renacer. Analizar muy bien los márgenes de utilidad, que esto va a ser fundamental para tu crecimiento, y controlar mucho más cuidadoso y más al detalle el flujo de caja. A veces, ¿qué es lo que sucede? Y es muy común cuando tú ves empresas que quiebran y aún así que hayan llegado a una etapa grande. Y es lo que pasó con esta pandemia, con toda esta situación. Empresas que llevan muchos años, pero que pues en un par de meses, son 6, 7 meses, dijeron, no, no tenemos plata, no tenemos para pagar nada y nos tenemos que ir a quiebra o nos tenemos que declarar insolvencia. Y uno dice, pero si llevas tantos años y si llevas haciendo un modelo de negocio exitoso, ¿por qué llegas acá? Por el flujo de caja, porque no se controla, porque todo se gasta o porque no se tiene. Entonces acá hay que tener mucho cuidado cuando llegas a sentir ese declive de manejar y controlar tu flujo de caja. Si no haces esto, ¿qué podría pasar? Pues que tu negocio llegue a su fin, que realmente tengas que acabarlo, tengas que liquidarlos. Inclusive, pues en esta etapa también hay un tema de insolvencia, que son las leyes que declaran diferentes países para poder decir, bueno, estoy en quiebra, estoy liquidada, pero todavía no quiero como morir, entonces mándenme un salvavidas. Y entonces hay una reestructuración empresarial que se hace en esto, pero muchas veces esas reestructuraciones hacen que pues se analice tanto el modelo de negocio que te digan, sabes que no, cierra, ya no va, no puedes ir con este negocio más. Y aquí es donde se vuelve importante las decisiones que hayas tomado, importante todo lo que tienes, porque pues ningún empresario que quisiéramos llegar a ese fin, ¿no? Si es tu sueño y si es todo lo que has llegado a construir. Entonces, eso es lo que quería explicarte hoy. Espero que te haya gustado. Ten presente todas estas etapas que tiene el ciclo de negocios o la vida de las organizaciones prácticamente, y que cada una de ellas vas a ir aprendiendo cosas, que siempre hay por aprender, siempre hay por modificar. Las empresas nunca son estables, todo como en todo el ciclo cambia. Cuando un bebé está creciendo aprende a caminar, aprende a hablar, y así pasa con las empresas, aprendes a comunicarte, aprendes a entrar a los mercados, pero es muy importante que en todo este proceso, para que tu empresa sea exitosa o tu emprendimiento sea exitoso, puedas tener aliados no solamente de marketing y ventas o no solamente de la calidad del producto, tengas una base muy importante en la parte financiera, porque al final es la que soporta todas esas operaciones. Entonces, espero que te hubiera gustado. Muchas gracias por participar
Y si te gustó, dale like, síguenos en nuestras redes sociales y espéranos para más contenido de valor. Gracias.